Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el de hoy vamos a continuar con lo que habíamos visto en el video anterior de leer el contenido de un notepad, es decir, de un archivo TXT, pero no solo de los TXT, sino que generalmente de todos los archivos de texto plano, como también por ejemplo el .dat, que se utiliza también como pseudo base de datos. Y la idea es justamente empezar a incorporar ese contexto, esa forma de trabajar, de que en vez de tener un archivo Excel para cada persona o que solamente una persona pueda estar trabajando en un archivo Excel, porque ustedes saben que solo uno puede guardar el Excel, el que lo abrió, el otro lo abre ya como solo lectura. Entonces, para evitar todo ese mecanismo normal que hoy tenemos todo, ¿no? El hecho de que solamente una persona lo puede usar, la idea es empezar a trabajar con contexto de base de datos. Y como quizás ustedes, no todos obviamente, no tengan conocimiento de SQL, que es el lenguaje de las bases de datos, bueno, la idea es hacer algo sencillito con archivos de texto plano, como en este caso el TXT o el .dat, ¿sí? Ya estuvimos viendo entonces en videos anteriores cómo escribir en un notepad con el método open y con el método FSO, y estuvimos viendo cómo pasar una tabla de Excel, es decir, una información que está en filas y columnas, pasarlo al notepad con un delimitador, que es un carácter especial y por supuesto no tiene que repetirse. Por ejemplo, no puede ser una O, porque la O generalmente vamos a encontrar en cualquier palabra y ya estaríamos haciendo lío, ¿no? Tendría que ser un carácter especial que no se utilice. Los comunes generalmente son coma, punto y coma, y bueno, en algunos casos tabuladores, pero yo la verdad nunca uso un tabulador. Va, una vez lo sé, pero convengamos que ni se usa. Al menos, al menos no para algo muy específico, ¿no? Este, lo que vimos en el video anterior entonces fue lo mismo, leer el contenido con el contenido de un notepad, pero con el método open. Y ahora lo vamos a ver con el método FSO, perdón. La idea es que este archivo que está acá, o sea, acá está la ruta, ¿no? La ruta y archivo, que se encuentra en este directorio, que es justamente el archivo que está seleccionado. Si yo lo abro, encontramos que tiene escrito dos palabras. Obviamente no es demasiado grande lo que dice ahí, pero lo importante es que al hacer clic a este botón, me traiga el contenido a las celdas, ¿sí? Y obviamente lo que hice fue que se abra el notepad para mostrar y cotejar lo mismo. ¿Cómo funcionaría esto entonces? Bueno, dejamos reservado entonces en el módulo Files Lee. Acuérdense que el módulo, el nombre lo pueden poner ustedes, o sea, el que ustedes quieran. Yo pasa que trato de que sea algo contextual a lo que estamos viendo y siempre mezclo inglés con español. No tiene nada que ver, pero ya lo sé. Vamos a utilizar un procedimiento público para que sea ejecutado desde un botón o una imagen como es esta flecha. Ya dejé definidos las variables FSO porque es justamente con lo que vamos a estar trabajando. ¿Dónde está? Acá. File System Object, o acá FSO A, que se va a referir, no está muy representativo pero no importa, se va a referir al archivo que estamos abriendo, al nuevo .txt. File, que en realidad es la variable que va a almacenar la ruta. Y texto, en realidad no lo vamos a usar texto. Bueno, lo que tenemos que primero definir es file, que es el valor de esa celda que está seleccionada ahora, ¿no? Que sería en la hoja 1.f4.value, es el valor de file, ¿ok? Es la ruta y el archivo. Luego tenemos que definir o crear el objeto File System Object. Yo expliqué ya en varios videos que cuando nosotros pasamos por parámetro algo que esté entre comillas es porque es algo externo a lo que es Visual Basic. Por lo tanto yo prefiero copiarlo y pegar. Copiarlo y pegarlo. ¿Por qué? Porque si vuelvo a hacer el mismo ejemplo. Si yo quito una letra no me va a tirar ningún error, ¿sí? O sea, no es algo que en el momento de la compilación detecte el error. Sí, obviamente al momento de justamente ejecutarlo no lo va a encontrar y sí, ahí sí nos va a tirar error. Pero bueno, cuando hagan estas cosas, sobre todo para quienes todavía no tienen cancha, cópienlo y péguenlo. O sea, no es nada, como se dice, no es nada serio. Yo inclusive lo hago yo con la experiencia que tengo. Luego de crear esto, un tema. En ocasiones lo muestro, en ocasiones no, pero no importa.
Si ustedes buscan en Google File System Object Methods, como está escrito acá, van a llegar a a esta página web, ¿sí? Acá están todos los métodos. ¿Qué es File System Object? Bueno, ya lo expliqué varias veces, no importa. Todo lo que nosotros podemos hacer en un explorador de Windows, como copiar un archivo, moverlo del lugar, cambiarle el nombre, crear una carpeta, crear un archivo, todo eso es a través de los métodos File System Object. Y se pueden hacer desde Visual como de cualquier lenguaje de programación. Eh, por ejemplo, JavaScript, porque acá justo en esta página están los dos ejemplos, para Visual y para para JavaScript. Entonces, si ustedes buscan acá y más o menos si un inglés técnico lo entienden, pueden encontrar lo que necesitamos. Que, a ver, si nosotros queremos leer un archivo Notepad, tendría que ser algo parecido a Read, ¿verdad? Entonces, acá encontramos dos procedimientos, pero a mí el que me interesó fue Readline, porque los Notepad, los archivos de texto plano, se leen por línea. Así que seleccionamos este y vemos, fíjense que acá está el ejemplo en Java y acá está el ejemplo en Visual. Yo esto, para hacer este material, copié todo esto así como está y lo metí dentro de este procedimiento, pero le cambié o le quité algunas cosas que estaban de más, porque en realidad ya lo habíamos visto antes, como por ejemplo la parte de escribir, porque a ver, yo ya tengo escrito el Notepad, ¿sí? Acá lo que tiene bueno esto es que me muestra cómo lo escribe y después cómo lo lee. Así que nosotros vamos a verlo solo como lo lee. Otra cosa, acá creo constantes. ¿Qué es una constante? Bueno, si variables son palabras reservadas que se configuran en la memoria de nuestras máquinas, y hay diferentes estilos, ¿no? Y todo lo demás. ¿Qué pasa? Al considerarse variable es porque el valor cambia, puede cambiar, o no, en ocasiones no cambia, pero por líneas generales puede cambiar, o tiene la opción de cambiar. Las constantes por defecto, o sea, por contrario a la variable, una vez que se define la constante, no cambia. Yo les soy sincero, conozco el término de constante desde hace mucho tiempo, pero jamás lo usé. Porque de una u otra manera lo trabajé, no sé, o sea, inclusive prefiero cargarlo en una variable. Pero bueno, estimo que debe tener su diferencia, los reales programadores estimo que la deben usar. Yo siempre reconocí que no soy un programador, simplemente alguien que tengo, alguien que tiene habilidad en esto y nada más. Pero bueno, aprendimos algo nuevo que son las constantes. Acá, por ejemplo, las constantes que utilizamos acá, se las aclaro nada más, no las vamos a usar. Fíjese que configura una variable for reading para leer, una variable for writing que es para escribir y una variable for opening que estimo que debe ser, no sé para qué es, la verdad no sé para qué es este. Tendría que haberme preparado para esto. Pero lo que a mí me importa es este valor, ¿sí? Si yo quiero leer, que es esta primera parte, a mí me interesa el uno. Así que tengamos el uno en en la memoria. Otra cosa, acá configuramos el File System Object, pero luego configuramos el MyFile, que en mi caso sería la variable A, y acá fíjense que pasó por parámetro la variable writing. Yo voy a pasar directamente el uno. ¿Sí? ¿Entienden? Yo no le veo lógica. Capaz que esta manera es mucho más explícito y más fácil después si uno lo quiere editar o algo, no sé. Pero yo acá directamente voy a poner el uno. No voy a poner la parte de escribir y vamos a saltar directamente a esta parte. ¿Sí? Justamente a esta parte. For reading. Así que, y ya que está, ¿por qué no, no? Ya que está, ya que está, ya que está. Así mostramos otra forma de escribir el código. No siempre uno escribe los códigos línea a línea como muestro en los videos. O muchas veces copy y pega, obviamente, ¿no? Entonces, como dije, yo prefiero variables cortas. Así que vamos a poner set a, que va a ser un método de FSO, por eso es FSO punto, es un método de FSO. A ver, ¿cómo explico esto? Si yo... Miren, a ver... voy a explicar esto rápido. No estaba programado a hacer esto. Public function a
as string. Y acá va a ser igual a a. Y este le voy a cambiar el nombre porque el acento siempre rompe las bolainas. ¿Cómo es que funciona esta parte para quienes no entienden el tema de que esto es un método de esto? Si yo quiero convocar a la función que hice recién, tengo que convocar a... Esto lo voy a cambiar, es mucho. Vamos a ponerle una B. Tengo que convocar al módulo B punto a. ¿Sí? Esto que acabo de hacer es lo mismo que esto que está acá. Es decir, esto sería un módulo, ¿sí? Como decir acá FSO, pero pusimos B larga, y esto es un procedimiento o función dentro de este módulo, ¿ok? Aclaro para los que quizás no entiendan por qué es FSO punto. Bueno, y estos son parámetros. Parámetros son variables que me pide este procedimiento o función. Obviamente esto es un procedimiento o es una función. No, es una función me parece. No, es un procedimiento. Es un procedimiento porque creamos esta variable como un objeto que abre eh, el archivo. ¿Sí? ¿Qué archivo va a abrir? Filename, que en realidad yo le puse file. Y ¿qué otra cosa me pide? Vamos a la página. Parte de la estructura. Ah, no me la dice. Ajá. Ajá. Qué mal explicado hasta esto, porque me debería decir para qué son los parámetros, ¿no? Pero bueno, nada, ya sabemos que acá el primero es la ruta del archivo y el segundo parámetro, el código 1 para leer, el código 2 para escribir y el código 8 para for opening, que bueno, no sé qué era. Así que como dije, no voy a usar esta constante, directamente paso el código 1, ¿sí? Bueno, esto... ¿Qué sigue? MyFile. Ah, MyFile. Epa. Ah, este no lo voy a usar porque esto se utiliza para páginas web, el tema del VR es un indicio. Textline no lo voy a usar, acá vamos a meterlo directamente en la celda. Hoja 1.cell, fila 6, columna 6, punto value, y copio y pego y cambio el 6 de la fila por el 7, ¿sí? Entonces, ¿se dieron cuenta? No estoy escribiendo, simplemente copié y pegué. ¿Sí? Después fui modificando las variables que me resulten más cómodo a mí. ¿Cómo trabaja este tema entonces? Ya algo vimos en el video anterior sobre el tema de leer hasta dónde. La idea de utilizar celdas es para que nosotros combinemos la lectura de la primera línea del Notepad con una línea o una celda de Excel. Pero esta línea de Excel tendría que ser dinámica para que vaya al mismo tiempo. Vamos a ejecutarlo con F8 para entenderlo un poco mejor. Definimos la variable. Seteamos el FSO. Al FSO con el método open text file, pasándole la ruta y pasándole el método que vamos a estar utilizando, que es el de lectura, configuramos la variable A, ¿sí? Entonces A sería un proceso de abrir el archivo. Do while es un repetidor, es un bucle, es algo que te repite el proceso. ¿Cuántas veces te va a repetir el proceso? Se va a repetir el proceso mientras se cumpla este criterio. El tema es, esto no me va a traer ayuda seguro, es medio falso. El tema es que esto es lo mismo que vimos en el video anterior del EOF, es decir, fin de línea. En el video anterior vimos un método de do, que no era el do while, sino que era el do until. ¿Sí? Más que nada para explicar otras técnicas otras sintaxis de programación. Acá lo que vamos a estar haciendo es muy parecido, es leer mientras haya líneas, ¿sí? Mientras no se haya llegado al fin de línea, sería una manera de leerlo. Entonces, ¿qué pasa? Como todavía no estamos en el fin de línea, por eso es distinto a true y por eso me dio false como resultado,
lee la primera línea del notepad, ¿sí? Y me la va a cargar en la celda eh, de la fila 6 columna 6 que es F6, ¿verdad? Sí. Vamos a borrar esto. Y pasa el valor. ¿Qué pasa? Ya el sistema sabe que ya leyó, o sea, esto es implícito, esto no lo vamos a ver nunca, pero al haber convocado esta línea, ya sabe que ya leyó la primera línea. Entonces, la próxima vez que convoquemos la misma línea, es decir, acá, sabe implícitamente que tiene que leer la segunda línea. Por eso yo ya acá cambié el valor la, de la fila. Así que pasa el valor a la segunda fila. ¿Sí? Probamos dos. Pero ¿qué pasa? Ya no vuelve a ejecutar más. Y cierra el archivo. El problema es que yo esto lo tengo fijo todavía. No lo tengo dinámico. ¿Qué pasa si son más de dos líneas? ¿Qué pasa si es una línea? ¿Sí? O sea, puede ser que tengamos ese asunto. Así que lo que tenemos que hacer es un método más dinámico. Vamos a utilizar una variable f de estilo byte y f va a ser mi índice que me relacione con la fila de Excel. Como nosotros empezamos en la fila 6, vamos a decir que f sea igual a 6. Así que acá vamos a reemplazar el 6 por f y esta la vamos a quitar. ¿Qué pasa? Si yo no cambio el valor de f, siempre va a ser 6 y me va a reemplazar probamos 2 donde está probamos. Así que vamos a incrementar f. Espero que no me esté yendo demasiado... que no esté siendo muy vueltero en la explicación. La verdad es que estoy empezando a sospechar de que estoy hablando de más. O sea, no estoy siendo tan práctico al explicar. Bueno, entonces, definimos que file es el archivo. F empieza en 6. Creamos el File System Object, creamos el procedimiento de apertura con la variable A y vamos a recorrer el notepad hasta que encontré líneas. ¿Sí? Entonces, ingresa. Perdón. Pues si no, no lo vamos a notar. Claro. Ya me detectó que le hizo una B. Bueno, entonces, volvemos de vuelta hasta acá. Pega, ¿sí? En la primera línea y tenemos que incrementar F para que luego lo pegue en la fila de abajo. Así que incrementamos F, F ahora es 7, volvemos a ingresar en el while, porque el while se va a repetir mientras haya líneas en el notepad, y pega, ¿sí? Una vez que encuentra que ya no tiene líneas, sale del while, sale del repetidor y cierra el archivo, porque acuérdense que nosotros abrimos el archivo. Es como que le hubiésemos hecho doble clic. Lo que pasa que no lo hace al nivel gráfico, no vemos que el archivo se abra. Pero sí, sí a nivel de proceso, sí a nivel de hilos de la computadora, sí está abierto. Así que ojo con esos temas. Igual, tengan en cuenta que esto se hace tan rápido que el proceso de apertura y de cierre es increíblemente rápido, o sea, no se van a dar ni cuenta. Entonces cerramos el archivo y salimos. Bueno, la verdad, acá lo que me faltó es hoja 1. em, F6 a F50 creo que es suficiente. Punto clear. Borrar el contenido anterior, sí. Bueno, gente, eso era todo. La verdad espero que no haya sido muy vueltero. Quiero ir incluyendo en los videos, eh, como les dije, sintaxis nuevas, como para ir viendo otras cosas y no estar siempre viendo lo mismo, porque al fin de cuentas vamos a estar solamente siempre utilizando un for o un while. No, la verdad es que hay muchas más que capaz que se ajustan más a nuestras necesidades. Así que bueno, nada, espero que no haya sido muy voltero, la verdad. Si les gustó el video, como siempre pido, denle like, comenten, comparte, suscríbanse. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Nos vemos.